la esencia de la enfermera reflejada hacia el paciente. Por favor, requiero de su atención para presentar a nuestra primer ponente con el tema con el tema de la formación a la práctica, licenciada en enfermería, doctorado en salud pública, experiencia en docencia, actualmente jefe del área de neonatología, terapias intensivas, cuidados intermedios, crecimiento y desarrollo neonatal en jornada acumulada en el Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos. Por favor, recibamos con un fuerte aplauso a la licenciada Guadalupe Vergara Orozco. Se puede mantener de este ladito hacia acá para que no interfiera con... Muy bien, gracias. Muy bien, buenos días. Muchas gracias por la invitación, por tomarme en cuenta para estos trabajos tan importantes y en esta institución tan emblemática para mí, porque aquí empecé cuando hice primero mi examen para entrar a trabajar a la Secretaría de Salud. Fue mi primer contacto con este hospital. Ya hace un poquito más de 25 años estoy festejando mis bodas de plata. Aquí estoy viendo gente conocida de antaño, muy apreciada para mí. Entonces eso me compromete más con estos temas y me empiezo a poner nerviosa. Bien, vamos a platicar esta mañana de este tema que cuando me comentaron quise hacer una reflexión de cómo es este abordaje en lo que tenemos la formación a la práctica. Veo muchos estudiantes y en algunos de los casos, cuando estamos en la escuela y vemos esta teoría y vamos a los campos y decimos, pues como que no es así, alguien está mal. O está mal la maestra de la escuela o está mal la compañera de la práctica. Pero como aquí todos los días lo hacen y siempre lo hacen, entonces yo pienso que la que está mal es la maestra de la escuela. Y ahí ya como que me raspa, ¿verdad? Porque ya dijeron que pues doy clases. Entonces, bueno, vamos a ver de qué se trata esto. De la formación a la práctica vamos a tener que tenemos que hablar de la teoría y remite a una elaboración sistemática de ideas contrastadas por comunidades científicas y la práctica al conjunto de actividades desarrolladas en la realidad concreta de las aulas. Entonces, la teoría siempre la vamos a ver en las aulas, pero no solo en las aulas, también la podemos ver en un libro y ahora en toda esta red informática que tenemos, en donde nosotros vamos a encontrar mucha información teórica. Pero tenemos que aprender a diferenciar hacia dónde nos lleva esta información, porque a veces no toda la información está validada. Entonces eso es muy importante, que nosotros esta información la hagamos validada, que sea de una buena fuente. Porque luego, si es que en Internet dice, y entonces ahora Internet tiene la palabra decisiva, tiene la verdad absoluta y no es así. Entonces tenemos que siempre validar esta información. Aquí yo les puse los dos conceptos en cuanto a lo que es una teoría. Se ocupa de generalizaciones universales e independientes del contexto. O sea, la teoría nos va a dar estas ideas abstractas. Estas ideas en las cuales nosotros vamos a irnos formando un conocimiento, vamos a irnos formando precisamente una imagen o una representación de algo que estamos queriendo conocer. Pero, ¿qué pasa cuando llegamos a la práctica? La práctica se refiere a los casos particulares y dependientes del contexto, la práctica de realidades concretas. Entonces, lo que ya vi en una teoría, en la práctica, consolido esas ideas
¿Por qué? Porque ya estoy viendo cómo se hace un procedimiento, cómo se hace una técnica, cómo se utiliza un material, cómo se utiliza una herramienta. Pero aquí nosotros vamos a ver que muchas veces esto no empata. ¿Por qué? Porque dependiendo de la parte teórica que yo haya consultado, en la práctica va a diferir. Por ejemplo, yo tengo un libro muy viejito de técnicas de enfermería. Incluso ese libro es desde antes de que yo naciera. No les voy a decir cuántos años, porque ya son muchos, pero muchos años. Y lo conservo porque la técnica es muy similar, no ha cambiado. Entonces, ¿qué es lo que cambia o qué se modifica? Los materiales. Hoy ya no tenemos los mismos materiales de hace ni siquiera 20 años, o de hace 25 o 30 años. Antes la técnica decía, y prepara una bolsa de papel para los desechos. O sea, imagínense que hoy sigamos teniendo bolsas de papel para los desechos. Pues ya no. ¿Ahora qué tenemos? Bolsas de plástico, bolsas de colores. Y que esos colores significa que esos desechos yo no los voy a mezclar, que yo los tengo que separar desde que los estoy generando. Entonces ahí la práctica ya difiere. ¿De qué? De una teoría. ¿Y esa teoría está mal? No, pero ya no se aplica al tiempo. Entonces, de esta formación o de esta teoría a la práctica, nosotros también tenemos que situarnos en el tiempo. Porque antes, ¿cómo tomábamos la temperatura? Con un termómetro de mercurio. Y antes de que hubiera termómetro, pues, ¿está caliente o no está caliente? ¿Sí o no? Y si está muy caliente, algo no está bien. ¿Sí? Y ahora, desde aquí, si yo tuviera un termómetro ahorita digital, les puedo tomar la temperatura casi a todos, ¿o no? Y si estuvieran conectados a un monitor con un sensor de temperatura, pues también la puedo tomar. Entonces, ¿qué cambia? Los materiales, porque las cifras va a ser igual, ¿o no? ¿O se ha modificado nuestra temperatura corporal? Esa es la teoría. Dice que una temperatura normal debe oscilar entre ciertos grados. Y entonces, si se pasa de esos parámetros, pues estamos teniendo un problema. ¿Qué es lo único que cambió? ¿Cómo lo tomé? ¿Con qué realicé esa práctica? Entonces, encontré muchas frases. Encontré en la búsqueda de cómo podemos aplicar. En los conceptos y en la información, en la masa de información que hay precisamente de esta teoría, vamos a ver que esta identificación o esta relación de entre la teoría y la práctica se relaciona mucho al proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces nosotros, ¿cómo lo podemos llevar a nuestra área de enfermería? Pues primero de ahí, del proceso de enseñanza-aprendizaje, en donde nosotros vamos a empezar con esta teoría para luego llevarla a la práctica. Por muchos años ha sido al revés. ¿Por qué? Porque muchas enfermeras primero hicieron la práctica y luego hicieron la teoría. Muchas enfermeras primero se enseñaron a inyectar, se enseñaron a curar, se enseñaron a hacer muchas cosas, a atender al paciente. Pero después vino la teoría, porque antes recordemos que había muchas enfermeras empíricas, ¿verdad? Entonces, primero vino esa práctica y luego entonces la tuvieron que relacionar con la teoría. Y si fuéramos un poquito reflexivos, nos daríamos cuenta de que entonces, si muchas veces empezamos la práctica,
Cuando aprendemos la teoría, decimos, hay cosas que están mal. Me brinqué muchos pasos. No me di ciertas situaciones de riesgo. No me di que debo de tener ciertos parámetros de vigilancia. No me di que debo de tener muchas técnicas en cuanto al seguimiento de paso a paso. Queremos todo rápido. Quiero llegar al resultado en un solo paso y a veces no se puede. Y cuando no seguimos la técnica, en la práctica, pues andamos vuelta y vuelta y en vez de ahorrarnos muchos pasos, hacemos más de los que no ocupamos. Primer paso, prepara todo tu equipo y material. Voy a poner una inyección. Déjate el medicamento. ¿Y la jeringa? Deja voy por la jeringa. ¿Y la aguja? Deja voy por la aguja. ¿Y la torunda? Deja voy por la torunda. ¿Y en qué vía va a ser? Porque es intravenosa, voy a ocupar un torniquete. Deja voy por un torniguante. ¿Sí o no? ¿Cuántos pasos di? Ya hasta me cansé nomás de decirlos, ¿verdad? Ahora imagínense cuántas vueltas damos. Cuando el primer paso dice, prepara todo tu equipo y material. En un paso yo debí haber agarrado mi medicamento, mi jeringa, mi aguja, mi torniguante, mi torunda, o sea, todo lo que voy a ocupar y me voy con mi paciente. O me voy al lugar donde voy a preparar mis medicamentos. Cuando yo fui a la escuela nos pedían una charolita. ¿Se acuerdan? Ahora ya no nos piden esa charolita. Donde llevaba uno todo lo tienes que poner en tu charolita. ¿Para qué? Para que no se te olvide nada. Esa era parte de una teoría que se llevaba a la práctica. Y si no llevabas tu charolita, te regresa. Tu equipo de termometría. Todos tus frasquitos ahí para limpiar tus termómetros. ¿Sí? Las nuevas generaciones que están aquí, pues ya saben de qué nos estará hablando. Porque eso ya lo dejamos de hacer. ¿Es una mala teoría? No. ¿Es una mala práctica? No. Pero la dejamos de hacer, ¿por qué? ¿Quién sabe? A alguien se le ocurrió y ya no hay que hacerlo. Bueno, vamos a ver entonces que encontré algunas frases donde dice, por ejemplo, Leonardo da Vinci, que aquel que le gusta la práctica sin teoría es como un marino que navega barcos sin timón ni brújula y nunca sabe dónde anclar. ¿Qué quiere decir? Pues ¿a dónde va? ¿Quién sabe? A dónde lo lleve el mar, ¿verdad? Porque el mar afortunadamente pues tiene movimiento y lo va a llevar a algún lado. ¿A dónde? ¿Quién sabe? ¿Cuántas veces nosotros en enfermería vamos así? Ya vine a mi trabajo. ¿Qué voy a hacer? ¿Quién sabe? ¿Cómo le voy a hacer? Pues como Dios me ayude. Como Dios me dé a entender. ¿Por qué? Porque a veces no tenemos ni idea de cómo le vamos a hacer. ¿Por qué? Porque no planeamos, porque no verificamos, porque no revisamos, porque no nos preparamos en saber cómo están nuestros pacientes, qué diagnósticos tienen, si hay algo nuevo, cómo mejorar el tratamiento, qué cuidados le puedo hacer que le ayuden al paciente. ¿Quién sabe? Entonces, esta navegación por nuestros hospitales, no sabemos a dónde vamos a llegar. Con que salgamos el turno y no se nos mueran los pacientes en nuestro turno, ya lo hicimos ahora. Dios dirá mañana. ¿Hay seguimiento de los tratamientos para el paciente? No estamos llevando una teoría con una práctica. La práctica debe siempre ser edificada sobre una buena teoría.
Entonces, si yo no tengo una buena teoría, ¿cómo voy a tener una buena práctica? Pero es que así es mejor, así lo haces más rápido, así no te entretienes, así te desocupas rápido y ya, hacemos otra cosa. No, tenemos que tener una buena teoría. Y bueno, en teoría, pues todo es práctica. Porque no podemos tener pura teoría si no lo aterrizamos en la práctica. Entonces, esto no se puede separar. Y va a ser como nuestro círculo vicioso, ¿verdad? Ocupo la teoría, pero ocupo la práctica, y ocupo la práctica, pero la ocupo con teoría, y siempre vamos a tener que estar dependiendo uno del otro. Y siempre estar buscando, pues, buenas fuentes, buena información y también saber hacer la práctica. Porque no es nomás que me digan rana y brinco. Porque para pegar el brinco tengo que tener, pues, una teoría. No es lo mismo que brinque así, a que si me agacho y me impulso más, brinco más fuerte, ¿verdad? Eso es lo que dice la teoría. ¿Le calamos? Si me impulso hacia enfrente, pues voy a avanzar al brinco. Pero si me impulso hacia atrás, voy para atrás. Si brinco con un pie, tengo el riesgo de quién sabe cómo voy a caer si no tengo buen equilibrio, ¿no es cierto? Entonces, esto es pura teoría, pero que si yo lo pongo en práctica, pues puedo corroborar. ¿Puedo tener errores? Sí, puedo tener errores. ¿Y qué vamos a hacer? Ahí viene otra de las situaciones, pues tengo que aplicar que el método científico, prueba y error, ¿para qué? Para corregir, para modificar, para mejorar. Siempre lo importante es mejorar. Entonces, tenemos aquí que en esta relación de la teoría y la práctica, la teoría es espléndida, ponerla en práctica y va a tener siempre más valor. Entonces, una teoría, si no la ponemos en práctica, le falta valor, le falta darle más sentido, le falta darle ese impulso, porque si no, pues se queda ahí en la teoría. Sí, pues alguien dijo, alguien hizo, pero si no lo ponemos en práctica, nunca vamos a ver los resultados. ¿Sí? Entonces tenemos que hacer esta práctica forzosamente. Entonces, lo que no se practica, no se mejora, porque hemos tenido tantas mejoras. Porque la práctica nos ha dicho que se tiene que modificar inclusive las teorías. Pero una teoría, si no tengo cómo comprobar, cómo mejorar, no voy a poder hacer ninguna modificación. Entonces, yo pongo en práctica esta teoría, veo que hay sesgos, veo que hay que hacer modificaciones, las hacemos, retroalimentamos la teoría y entonces ahí ya le estamos dando todo ese valor. Y estamos cumpliendo con mejorar, ahora que estamos en estos tiempos de mejora. Y pues bueno, ejemplos podemos tener muchísimos ejemplos. Dentro de estos ejemplos, pues yo me encontré estas fotografías. Y cuando las vi, yo dije, ¡ay, qué bonitas fotografías! Son dos situaciones idénticas, ¿verdad? ¿Ya las vieron? La teoría nos dice que para preparar unos medicamentos tenemos que usar un equipo de seguridad, tenemos que tener nuestros elementos, algo bien simple, debidamente uniformados. Eso dice la teoría. Ay, eso ya es de viejitas. Yo como ya estoy viejita, pues ya eso es de viejitas. ¿Por qué? Aquí tenemos lo mismo. Aquí le falta un elemento, ¿verdad? Y le sobra otro. ¿Ya vieron cuál? ¿Será importante? Y lo hacemos en la práctica.
Y esa trae las uñas cortitas, porque las he visto más largas. Es que fui a la fiesta anoche y no me alcancé a despintar, vine muy tarde. Excusas y pretextos vamos a tener muchos. Entonces, aquí no empata la teoría cuando nos muestran un esquema de cómo se debe de hacer y la práctica. No la empatamos correctamente. Y esto es algo así sencillo. Y que les digo, cuando estaba haciendo la investigación, me salieron ahí y dije, este ejemplo me gusta. Y es uno de los más sencillos. Ahora imagínense cuando estamos hablando de otros procedimientos. Ojo, porque entonces no estamos empatando la teoría con la práctica. Tendido de camas. La sábana se desdobla en el colchón, ¿verdad? Que huele bonito, que parece casa de campaña. Se le hace la cartera, nudo, ciego. ¿Empatamos la teoría con la práctica? Yo les digo, yo creo que yo voy a patentar esa técnica y me voy a hacer muy rica. Porque les voy a cobrar cada vez que hagan un nudo en una sábana para tender una cama. ¿Me voy a hacer rica? Bastante, ¿verdad? Sí, bastante rica. Ya no voy a tener que trabajar. Ya lo hubiera patentado desde cuándo. ¿Por qué? Porque entonces no estoy haciendo la práctica conforme dice a la teoría. Hacemos nuestras propias teorías y la practicamos como queremos o como podemos, porque luego nos peleamos ahí con los colchones. Bueno, regresando pues a esto, ¿cómo lo vamos a aterrizar? ¿Pero esto qué con enfermería? Pues bueno, también encontré un libro que así se llama, miren de la teoría a la práctica. Nos habla del pensamiento de Virginia Henderson en el siglo XXI. ¿Y de qué creen que se trata? De lo que más nos gusta. De lo que por años vimos en teoría y no lo habíamos aterrizado a la práctica. ¿Saben cómo se llama eso? Proceso de atención de enfermería. Que ese es nuestro quehacer. Proceso de atención de enfermería. Aquí en este libro nos describe cómo se puede, cómo se desarrolla todo el proceso de atención de enfermería, de acuerdo ya con la taxonomía de la NANDA. Cómo hacer la valoración, cómo hacer nuestros diagnósticos, cómo elaborar el plan de cuidados, cómo utilizar unos formatos para hacer nuestro plan y pues obviamente poder tener estos resultados que yo decía en la escuela. ¿Para qué nos dicen tanto del proceso de atención de enfermería si yo no veía que lo poníamos por ningún lado? Era una teoría que no se veía claramente aterrizada en la práctica. Afortunadamente, ya tenemos algunos años que esto ya lo podemos ver y nuestros formatos, nuestras hojas de enfermería las han modificado ¿para qué? Para que podamos plasmar y podamos trabajar con este formato del proceso de atención de enfermería. Y sobre todo, que hagamos planes de cuidados. ¿Sí? Entonces, ¿qué sería el plan de cuidados? Pues nuestra teoría. En mi plan, yo voy a poner que debe tener ciertos cuidados y voy a esperar unos resultados con mis actividades, con mis intervenciones. Y luego lo hago la práctica, luego lo ejecuto. Y entonces ahí vuelvo a tener esta consolidación de la teoría y la práctica. Entonces, si se fijan, estos conceptos los tenemos siempre. En este texto nos dice cómo compaginar el trabajo diario con la rigurosidad de la puesta en práctica del modelo enfermero. ¿Cuál es el modelo enfermero? Pues entonces este plan de cuidados, este plan de atención que podemos utilizar la teoría que nosotros queramos y la taxonomía que nosotros queramos
siempre y cuando aplique al paciente. Entonces, el modelo de Virginia Henderson se ubica en los modelos de las necesidades humanas que parten de la teoría de las necesidades humanas para la vida, la salud como núcleo para la acción de enfermería. Recordemos que Virginia Henderson nos habla de las 14 necesidades y que nuestras taxonomías actuales nos está hablando de dominios y clases, con 13 dominios. Independientemente, estos se pueden empatar, ¿sí? O si queremos utilizar la teoría de Marjorie de Gordon, que es los patrones funcionales, también lo podemos empatar. Entonces, no es solo que, pues es que no, uno son necesidades, no, porque los dominios y clases trabajan con respuestas humanas. Y esas respuestas humanas, pues vienen de acuerdo a las necesidades. ¿Sí? Entonces, no está desfasado. La teoría de Henderson, entonces, es bastante aplicable a la práctica clínica. Sin embargo, aunque exista una hoja de registro basada en dicha teoría, las enfermeras seguimos priorizando intervenciones utilizando el modelo biomédico. ¿Qué es el modelo biomédico? Lo que me indica el médico, lo que me dice el médico. Si no me dice que lo bañe, pues no lo baño. Si no me dice que lo mueva, pues no lo muevo. Si no me dice que lo cure, pues tampoco no lo curo. Nomás lo que me diga ahí. Y al cabo le pone cuidados generales de enfermería. ¿Cuáles son los cuidados generales de enfermería? ¿Cuáles? ¿Echarle un ojito nomás? No. ¿Ya han visto el libro de la NIC? Pues todos esos. Yo dije, ¿le hicieron todo eso? Porque la NIC eso nos dice, todos los cuidados de enfermería. ¿Le hicieron todo eso? ¿A qué horas? ¿En 6 horas? ¿O en 12? No creo. Entonces, ¿qué es el modelo biomédico? Pues que nada más nos aplicamos a lo que nos dice el médico. Póngale medicamentos, vigile que coma, vigile que esté respirando, que medio se recupere, o aspírelo, o nebulícelo, pero ¿y? Porque eso es lo que indica el médico. Entonces, esto es un desmedro. ¿Lo escribió mal? No, lo investigué también. Es una disociación que tenemos o un desprecio de nuestras actividades autónomas. Yo dije, ¿es un desmadre? No. Decía desmedro. O decía, ¿un desmero? No. Es desmedro, está correcto. Es un desprecio a estas actividades autónomas. ¿Cuándo vamos a ser autónomos verdaderamente? En teoría, lo cantamos mucho, lo decimos mucho. Ya tenemos 2 días para festejar a las enfermeras, el nacional, el internacional. Y no son suficientes para festejarnos. Pero ¿cuándo entonces vamos de veras a ser autónomas en nuestros cuidados? Les dijimos a los médicos que íbamos a tener diagnósticos enfermeros. ¿Se enojaron? ¿Quiénes somos nosotros para andar diagnosticando? Pues un profesional de la salud aleatorio que hace sus diagnósticos de su área. Pero yo quiero seguir atendiendo a los pacientes con los diagnósticos médicos. No, tengo que seguirlos atendiendo con los diagnósticos enfermeros. Eso es lo que nos va a dar autonomía. Y si seguimos sin reflejarlo en nuestras hojas de enfermería, que de por sí no les gusta leer a los médicos, antes teníamos que graficar, ahora ya nos quitaron las gráficas. A ver si así le hacen caso, pero como que tampoco no le dan todavía mucha importancia. Entonces, hay que seguir luchando por tener esta autonomía. ¿Pero cómo? Integrando los aspectos
de nuestra teoría el nuestro quehacer, el nuestra práctica. ¿Sí? Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Tenemos los metaparadigmas. Ay, esas palabras. ¿Qué es esto? Pues nada más que la interacción de la persona, ¿sí? En este caso, este es el metaparadigma que relacionó Virginia Henderson, que me quise seguir en esta línea porque estaba hablando de ella, pero también podemos encontrar el metaparadigma de Florencia Nightingale, ¿sí? Que es en el modelo del cuidado, pero tienen mucha relación. Entonces, la persona, pues vamos a ver sus 14 necesidades básicas. Vamos a ver en salud que se equipa con independencia la persona para satisfacer esas necesidades. El entorno que influye de manera positiva o negativa sobre el usuario. Y la enfermería que ayuda a la persona a recuperar o mantener su independencia. Entonces, en esta relación, este es lo que es el metaparadigma, la relación de estos 4 elementos nos va a llevar a que nosotros podamos realizar la práctica de la mejor manera. Esta es la teoría. ¿Y lo hacemos? Sí, sí lo hacemos. De una manera muy inconsciente. Porque ya a la hora de la práctica se nos olvidan muchas cosas de la teoría. Pero ahí aplicaremos que lo que bien se aprende, pues jamás se olvida, ¿verdad? Por eso tenemos que aprender bien la teoría, para que en la práctica ya lo hagamos muy natural. Otras de las taxonomías, como les decía, pues tenemos estos diagnósticos enfermeros, donde nos muestra estos 13 dominios con todas sus clases, ¿sí? Entonces, ¿cuál vamos a utilizar? El que nosotros mejor entendamos o el que nos pidan nuestras instituciones. Por ahí traían pleito con la Nanda, ¿verdad? Pero tenemos otros modelos. Por ejemplo, también tenemos el lineamiento general para la documentación y evaluación de la implementación de planes de cuidados de enfermería. Para todos los que aquellos todavía no sabemos bien cómo hacerle, aquí está cómo vamos a documentar y evaluar los planes de cuidado. ¿Y saben dónde está? En internet. ¿Ya lo habían visto? Entonces no están buscando bien, ¿eh? Porque ahí está. Y de hecho hay otro manual donde nos dice cómo elaborar estos planes de cuidados. Y ya nos da muchos ejemplos de planes de cuidados. De hecho, también en internet hay ya los planes de cuidados elaborados. Y que de hecho están hechos por la Secretaría de Salud, donde participó el Hospital General de Occidente. Y algunos otros hospitales del sector salud, muchos de aquí del área de la zona metropolitana de Guadalajara. Entonces, ¿dónde están? En internet. Entonces, ¿qué buscamos en internet? ¿Qué vemos? Yo creo que hay que subirlos al Face o a los TikToks, ¿verdad? Para que los encontremos más rápido. Bueno, ¿qué más tenemos? El modelo del cuidado de enfermería. Este es otro documento que también está en internet. A raíz de que surgió este modelo, se ha modificado nuestra hoja de enfermería. Y todas las instituciones, todas las autoridades de nuestras instituciones en el área de enfermería han hecho labor por hacer esas modificaciones de estas hojas de enfermería, en donde nosotros ya podamos plasmar nuestros diagnósticos de enfermería, nuestros resultados y nuestras intervenciones, con una evaluación. Pero a veces en la evaluación, cuando yo reviso las hojas de enfermería, le ponen en espera del resultado planteado. ¿Eso qué quiere decir? Antes le poníamos, pasa al siguiente turno, estable. Pues sigue siendo lo mismo. ¿Qué me dijo? Todo y nada. Ahí está. Ahí te lo dejo.
A ver si sigue contigo, ¿verdad? Guárdamelo para mañana. Es que es muy feo llegar y ya no ver a nuestro paciente. ¿Qué le pasó? Entonces, este modelo del cuidado de enfermería también nos da las características desde la valoración. De hecho, tiene unas guías de valoración. Todo, cómo hacer el plan de cuidados, cómo utilizar los diagnósticos de la NANDA, pero nos habla de otra cosa. También nos habla de las guías de práctica clínica. ¿Sí han oído hablar de eso? Bueno, eso me da mucho gusto. Entonces, hay que revisar esa teoría para luego llevarla a la práctica. Esas guías de práctica clínica es medicina basada en evidencias. O sea, son estudios que ya se hicieron prácticos, o sea, teorías que ya se comprobaron. ¿Para qué? Para que nosotros apliquemos los cuidados y nos da recomendaciones y nos da puntos de buena práctica. Y este modelo aparte nos sugiere otra cosa más. Nos sugiere que tengamos un plan de alta para el paciente. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando mi paciente se va a ir de alta, yo le voy a decir, aquí está lo que usted tiene que seguir haciendo en su casa para que se siga cuidando. ¿Y qué hacemos con esto? Pues a su vez vamos instruyendo a la población a que vaya haciendo su gestión de su propia salud. Que es un diagnóstico de enfermería, ¿verdad? La gestión de la propia salud o la gestión del autocuidado. Entonces, esto es lo que nosotros debemos de estar revisando. Y por si fuera poco, dentro de esas guías de práctica clínica, tenemos un catálogo maestro. Este catálogo maestro nos da toda la gama de las guías de práctica clínica que también han participado diversas instituciones del sector salud, muchas también de nuestro estado. Hay algunas que hasta inclusive dice hecha por el IMSS, otras les tocó hacerlas en el ISSSTE y otras les tocó hacerlas en la Secretaría de Salud. Ah, es que es del seguro, esa no. No, es que es para todos. Lo elaboraron porque imagínense que todos tengan que hacer todas las prácticas, pues no hubiéramos acabado. Entonces se repartieron, como buenos trabajadores en equipo, tú haces unas y yo hago las otras, ¿verdad? Y otros pues que hagan otras. Sí trabajamos así en equipo, ¿verdad? Bien bonito. Bueno, entonces en este catálogo vamos a encontrar las guías de práctica clínica en enfermería. Y muchas de ellas ya tienen también los planes de cuidados elaborados. Entonces, ¿qué hay que hacer? Buscarlas, revisarlas y ver cómo las vamos a implementar, o sea, cómo las vamos a llevar a la práctica. Por eso es guía, fíjense, de práctica clínica. ¿Cómo le voy a hacer? Aquí está la teoría de cómo le voy a hacer. Estos son mis instructivos. ¿Sí? ¿Quedamos de acuerdo en eso? Entonces, vamos a encontrar o vamos a decir que práctica, práctica y práctica. No. Practica, 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 hasta que te conviertas en un experto en lo que haces. No hay de otra, porque la práctica es la que nos va a llevar a reafirmar esa teoría. Ya dijimos al principio, ¿verdad? En la escuela, a veces no tenemos mucho tiempo para practicar, pero cuando nos toca hacer alguna práctica, la mayoría de los alumnos se ponen a platicar. Yo como que no me di a entender bien, no es platicar, hay que practicar. Ya lo hice. ¿Cuántas veces? Pues una. ¿Con una ya será suficiente? Yo les pregunto, ¿con una es suficiente? ¿Cuántas veces necesitamos para hacerlo? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Pónganle un número. 10, 20, 30, 40, 50, 1000. Pues hay que hacerla 1001. O sea, de las que ya me salió, hay que hacerla 1001. O sea, uno más. ¿Para qué?
para que ahí yo pueda descubrir si tengo que mejorar o si de veras ya soy un experto. Porque a veces, aunque practiquemos muchas cosas, nos podemos dar cuenta de que siempre hay algo que mejorar, de que algo nos brincamos, de que algo nos faltó, de que algo se nos pasó. Entonces, por eso es tan importante que nosotros practiquemos. ¿Y eso dónde está? En nuestras manos nada más. El conocimiento lo tenemos, la teoría la tenemos. ¿Qué nos falta? La práctica, ¿verdad? La práctica, muy bien, contestaron muy bien. Yo pensé que me iban a decir, las ganas. No, las ganas también las tenemos. Y tan las tenemos que aquí están, ¿verdad? O que aquí estamos. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos falta? Práctica. Y pues bueno, cuando entramos a la escuela ya nos anda por ir a las prácticas. ¿Cuándo vamos a ir a las prácticas? Y cuando ya vamos, ay, ¿a qué hora se acaban? ¿Dudas? ¿Preguntas? Sí. Gracias. Con respecto a los registros de enfermería, de repente he encontrado dos metodologías. Una es la BDP, para el registro de notas de enfermería, y la otra es el SBAR, por sus siglas en inglés. A mí en lo personal, el SBAR me parece más asunto médico desde mi perspectiva, nada más. Sin embargo, estas metodologías de repente nos insisten en unas notas de enfermería pues claras, precisas y demás. ¿Qué opinión tienes con respecto a estas metodologías o qué se utiliza en tu área de servicio, en tu maternidad? La primera que me preguntaste, ¿cuál fue? B de pie. B de pie. Estas metodologías son registros que nosotros debemos hacer para la seguridad del paciente, para garantizar la seguridad del paciente. Dentro de estas, nosotros por eso tenemos que hacer las notas muy claras. Por ejemplo, el SBAR. Esa es una metodología para el trayecto de un paciente. ¿Qué hacemos con un paciente cuando lo trasladamos? Eso dice la teoría, ¿verdad? Pues lo agarramos en la camilla, que se lo lleve el camillero. Si lleva prisa, pues en el hospital no tenemos kilometraje, pero si fuera 10 kilómetros, pues va a 50, ¿no? Porque urge, porque tiene que llevar otro paciente, porque ya llegamos tarde a la radiografía, a la tomografía, lo que sea, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en el traslado de un paciente? En el traslado de un paciente, incluso dentro del mismo hospital, puede ser que le toque el horario de un medicamento. Y a veces que decimos, espérame porque déjale paso el medicamento y ahorita te lo llevas. Entonces el SBAR, ¿qué hace? Me lo llevo y le voy pasando su medicamento. Entonces yo digo, en el traslado le pasé el medicamento. ¿Sí? En el traslado, ¿el paciente nos puede convulsionar? Sí. Entonces cuando yo llego al otro punto, o me convulsiona, ¿qué hago? ¿Me regreso? Pues a veces ya no me puedo regresar porque a veces ya me convulsiono casi llegando ahí al lugar donde voy. Entonces, ¿qué? En mi SBAR, ahí pongo, tuvo un evento. En este caso, una convulsión. Entonces, yo te entrego el paciente. Si no le pasa nada, si no le pasa ningún medicamento, yo te entrego mi paciente, ahora sí como nos gusta ponerle, consciente, sonriente y pelando el diente. ¿Verdad? ¿O no? ¿Sí o no? Aquí está, ahí te lo dejé. ¿Y eso qué nos hace? Dar seguridad en un traslado del paciente. ¿Sí? Entonces, para eso son estas nuevas taxonomías. Todas vienen de este modelo de atención en calidad al paciente, que están enfocados a eso, a que si nosotros hacemos mejores registros, pues entonces vamos a tener, para empezar, seguridad para el paciente, pero también para nosotros.
Se les cayó el paciente en el traslado. Levántalo, sacúdelo y no digas nada. ¿No? ¿Sí o no? A veces así de quisiéramos decir, ¿quién nos vio? ¿Quién nos vio? ¿Verdad? ¿Quién nos vio? No. Entonces, esos registros nos puede pasar, sí nos puede pasar. ¿Nos ha pasado? Ya ni sé cuántas veces nos ha pasado. En otros hospitales, en otros países, en otras instituciones y también en la de nosotros. Entonces, esos registros para eso nos sirven. ¿Son importantes? Sí. ¿Los llevamos? Si tú me preguntas si nosotros los llevamos en la maternidad, desafortunadamente no. ¿Sí? O sea, hay muchas cosas de la teoría que no en todos lados los aplicamos. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no los aplicamos? A veces sí los conocemos. Pues decimos, ay, no, es que es más trabajo. Cualquier cosa nueva, ay, es que es más trabajo. Pues sí, pero también tenemos que tener más seguridad y tenemos que defendernos. El paciente viene con una mentalidad del hospital. Deja ver cómo demanda. Porque piensa que la demanda se traduce en dinero. Y no es así. Muchas veces no va a ser así. La mayoría de las veces no es así. Y las que son así desafortunadamente, pues ahí nos vemos. Si no tenemos seguro de protección legal para nuestra profesión, pues tenemos que endeudarnos o pues desafortunadamente sí hay compañeros que están en la cárcel. Sí hay. Si pensamos que no, sí hay. Entonces, pues bueno, ahí es donde nosotros tenemos que ver y utilizar esas herramientas. Todos son herramientas, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? No sé si contesté tu pregunta. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Pues si no tenemos más preguntas, no me resta más que pues agradecerles su atención, su tolerancia y pues decir que el talento es importante, pero son las horas de práctica lo que va a hacer la diferencia. Entonces, la teoría esa es en un tiempo corto, pero las horas de práctica tenemos que tener muchas horas de vuelo. ¿Sí? Muchas gracias y que tengan un excelente día. Gracias. ¿Nos puede acompañar de este ladito para Sí, cómo no. Excelente aportación por parte de la licenciada. La Secretaría de Salud Jalisco, a través del Hospital General de Occidente, otorga el presente reconocimiento para la licenciada Guadalupe Vergara Orozco con el tema La esencia de la enfermera reflejada hacia el paciente.